Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado. Principios fundamentales y constitucionales del servicio público. Docente, Dr. Carlos Paladines. Evolución de los derechos. Caso de estudio, Banco Central del Ecuador. El camino de creación y funcionamiento del Banco Central del Ecuador no fue casualidad, sino una medida que contrarrestó los excesos de la banca local privada a lo que se llamó históricamente el período plutocrático. En una época cuando las emisiones de circulante no estaban respaldadas con depósitos ni con suficientes reservas, y cuando las grandes familias de la élite agroexportadora eran dueñas de esos bancos, surgió un movimiento de militares jóvenes que decidió tomar el poder político el 9 de julio de 1925 y deponer del poder al presidente Gonzalo Córdoba. La Revolución Juliana, como se conoce históricamente a este periodo, marcó procesos de modernización en lo social y económico. Como las herencias más notables y transformadoras de esta etapa histórica están el Código del Trabajo, la creación de la Caja de Seguridad Social y la creación del Banco Central del Ecuador, tres ejes sobre los que se fundamentó luego la Constitución de 1928. El presidente Isidro Ayora Cueva firmó el 4 de marzo de 1927 la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, y mediante escritura pública se emite la configuración del banco justo cuando la Revolución Juliana cumplió 2 años, 9 de julio de 1927. Pero no fue sino hasta el 10 de agosto del mismo año que la institución bancaria inició operaciones. Principales etapas de evolución de los derechos humanos. Primera generación. En esta época se dio la Revolución Francesa de 1789. Esta guerra civil surgió contra el absolutismo monárquico de esa época y buscó reconocer los derechos civiles políticos como son el derecho a la vida, la libertad, entre otros. Tenemos después la segunda generación. El hito histórico que marcó esta etapa fue la Revolución Industrial de 1820 a 1840. En esta segunda generación se reconocen los derechos colectivos y son también llamados los derechos de acreencia, prestación, como son los económicos, sociales y culturales. La tercera generación que nos toca analizar nace con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Se reconocen los derechos de solidaridad, la paz, ecología, entre otros. Surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre naciones, así como al distinto grupo que se integra. Entre ellos tenemos a la política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, la coexistencia pacífica, entendimiento de confianza, cooperación internacional, justicia internacional y avances de la ciencia y de tecnología. La siguiente generación que vamos a estudiar es la revolución tecnológica que se dio a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con la aparición de la sociedad del conocimiento. Se ha determinado aquí la creación de una nueva generación de derechos humanos que van relacionados directamente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Comenzamos con las fechas de la primera generación. Tenemos la Carta Magna de 1215, donde Juan de Inglaterra firmó obligado este documento a petición de los miembros de la aristocracia inglesa. Este documento dio a respetar ciertos derechos hacia sus súbditos e impuso límites legales en su poder. Luego tenemos el Habeas Corpus de 1679. Es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarios, asegurando los derechos básicos de la persona como son estar vivo y conscientes, que deba ser escuchado por la justicia y poder saber de qué se le está acusando. A continuación tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, que surgió por la necesidad de independizarse de 13 colonias con respecto del Reino de Gran Bretaña. Luego tenemos la Revolución Francesa en 1789. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionaron toda Francia y por extensiones de sus implicaciones a otras naciones, donde se enfrentaban partidarios y opositarios del sistema conocido como Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. A continuación tenemos, en el año de 1789, los derechos del hombre y el ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 26 de agosto de 1789.
Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, por definición de los derechos que se ganaron en ese momento. A continuación vamos a hablar sobre la segunda generación. Esto fue en 1915 con la lucha de la independencia de la India. Esta guerra, se podría decir, fue liderada por Gandhi, quien fue uno de los líderes y defensores de la justicia en todo el mundo. Lideró la lucha de la independencia de la India, del Imperio Británico, y decía que toda la gente de la tierra tenía sus derechos. Gandhi también lideró la marcha de la sal en 1930 como protesta no violenta contra el impuesto de la sal británica para la India. Esta marcha llamó la atención por la injusticia del colonialismo y la no violencia como herramienta política poderosa. A causa de esto surgieron muchas muertes y los derechos humanos casi se extinguieron. A continuación tenemos en 1917 lo que se consideró como los derechos económicos o sociales por primera vez en el mundo. Luego viene el año de 1942, nueva Organización de las Naciones Unidas, que hay que recalcar que en esta etapa se encontró en pleno episodio la Segunda Guerra Mundial. En 1978, la Constitución Española, que se fundamentó en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. A continuación, vamos a analizar la tercera generación. Comenzó con 1945. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se firmó la Carta de las Naciones Unidas, en reconocimiento de la importancia de los derechos humanos, para el mantenimiento de la paz internacional, que proclama el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Surgen también los derechos colectivos. En 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos de las Naciones Unidas, donde recoge los derechos humanos en general y tiene una vocación internacional. En su preámbulo sostiene que se constituye como el ideal común que deben alcanzar todos los pueblos. A continuación analizaremos el año de 1994, donde se crea el Protocolo 11 en la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto fue una reforma, donde hablaba, entre otras cosas, sobre la determinación de los pueblos, la paz, la coexistencia pacífica y la justicia social internacional. Aparte de eso, instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea al individuo como un acceso directo para las instancias judiciales. Para finalizar, tenemos los derechos de la cuarta generación. Esto se presentó a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Lo importante de este siglo o de esta etapa es el derecho al acceso a las nuevas tecnologías y a la información. Nuestro caso de estudio es del Banco Central del Ecuador. Nace legalmente el 10 de agosto de 1927, con la Fundación Kenmer en la presidencia de Isidro Ayora, como compañía anónima de derecho privado autorizado a emitir dinero con respaldo en oro. El artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta lo siguiente: el Banco Central del Ecuador instrumentará la formulación de políticas crediticia, monetaria, cambiaria y financiera. Entre sus funciones principales tenemos: posibilita que las personas dispongan de billetes, monedas en la cantidad y calidad y denominaciones necesarias. Facilita los pagos y cobros en efectivo o a través del sistema financiero. Evalúa, monitorea y controla el dinero en efectivo para el encaje bancario. Podemos apreciar los productos y servicios que brinda el Banco Central del Ecuador. Se los va a relacionar con la evolución de los derechos. El servicio electrónico, por medio del cual el ciudadano puede ahorrar tiempo en los trámites que ejecuta en esta entidad. Este servicio se hace referencia a los principios de eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia. Se lo relaciona con los derechos de cuarta generación en referencia a las TICs. Es necesario indicar que una persona natural o jurídica puede disponer de una firma electrónica legal para agilitar sus trámites. Este servicio se encuentra amparado en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 302, numeral 1, 3 y 4, y en el Código Orgánico Financiero establecido en el artículo 36, numeral 40.
que se refiere al principio de legalidad. Hay que recordar que en el derecho público se hace solo aquello que está escrito. Continuando con la línea de tiempo de las funciones que tiene el Banco Central del Ecuador, podemos destacar que el Banco Central del Ecuador permite que las personas dispongamos de billetes y monedas en la cantidad, calidad y denominación necesaria. En otras palabras, podemos decir que hay una libertad económica para el ciudadano de poseer la cantidad de dinero y denominación que desea invertir. Esto ayuda a que exista un circulante apropiado en nuestro territorio. Esta función guarda relación con los derechos de segunda generación, permitiendo al ciudadano la libertad económica. La Carta Magna o Carta Suprema estatuye en su artículo 302 el suministro de los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia y la promoción de niveles y relaciones entre las tasas de interés, tanto activas como pasivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y equilibrios monetarios en la balanza de pagos. Concordante en lo descrito en el Código Monetario y Financiero, artículo 36, números 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18 y 19, que en síntesis promueven y amparan la libertad económica del ciudadano. En esta relación resalta el principio de igualdad y transparencia. Continuando en la misma línea, podemos resaltar en esta lámina otra de las funciones que realiza el Banco Central del Ecuador, como es la publicación de la información financiera y económica en su página web, permitiendo la visualización de las empresas, tanto naturales como jurídicas, y autoridades públicas, privadas, la toma de decisiones en cada una de sus competencias. Esta función guarda relación con el derecho de igualdad, ubicado en la primera generación y sobre las TICs, es decir, en la cuarta generación. La Constitución, nuevamente en su artículo 302, numeral 2, refiere al efecto de esta función, concordante con el artículo 36 y 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero, orientados a la presentación de informes que requiere la Junta Monetaria y a la rendición de cuentas de su gestión a la Junta y a la ciudadanía. Podemos destacar que en esta función resalta el principio de transparencia. Para entender de mejor manera cuál es la relación entre las funciones que realiza el Banco Central del Ecuador, tenemos que destacar los principios que lo rigen, como es el principio de legalidad. Está consagrado en el artículo 226 de la Constitución, que refiere que las instituciones del Estado y demás organismos ejerzan solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la ley, concordante con el artículo 303 de la misma Constitución y el 26 del Código Orgánico y Financiero. Es decir, que ninguna institución del Estado puede hacer más o alejarse de la Constitución y la ley le han permitido. Es necesario resaltar uno de los conceptos que nos dice la Enciclopedia Jurídica, que nos habla que el principio de legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la Constitución y de la ley como expresión de la voluntad general frente a todos los poderes públicos. Además, el principio de legalidad implica la sujeción de la administración a sus propias normas y los reglamentos. Continuando con la exposición, tenemos los principios de eficacia y eficiencia consagrados en la Carta Magna. Ginesta hace referencia a estos principios y manifiesta que en relación con las administraciones públicas suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos de la mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones. Continuando, en el artículo 302 de la referida Carta Política, en el número 1 se indica el suministro de los medios de pago necesarios
para que el sistema económico pueda operar con eficiencia. Este mismo artículo lo vemos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, por tanto vemos una concordancia y una coherencia tanto en la Carta Magna como en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Siguiente. El principio de transparencia. El principio de transparencia también se encuentra consagrado tanto en la Carta Política como en el Código Orgánico Monetario y Financiero, para lo cual citamos a Tardívo, que nos manifiesta que es la base fundamental del Estado democrático de derecho y también lo considera como un derecho de acceso a la información pública, la libertad de expresión, derecho de participación ciudadana, son manifestaciones del principio de transparencia como elemento imprescindible del sistema democrático. El artículo 302, que ya hemos manifestado con anterioridad, indica que hay un establecimiento de niveles con liquidez global que garantizan adecuados márgenes de seguridad y financiera. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en cambio, en su artículo 33 nos dice el balance del Banco Central, que estará a disposición y será por orden de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera para que todos los ciudadanos y organismos y organizaciones tanto públicas como privadas puedan tener el conocimiento y el acercamiento a este balance, es decir, un balance público, un balance de conocimiento y un balance de acceso hacia todos. A manera de conclusión podemos indicar que la función esencial del Banco Central hace referencia o se enfoca a la instrumentalización de la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que como ya lo hemos dicho, está citado en el artículo 303 de la Carta Magna. Esto, entre otras cosas, se enfoca a los derechos de segunda generación, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, que se deberán crear instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico y en lo social, en cambio, a fortalecer el papel del Estado, como formulador y financiador de las políticas públicas que está orientado a la nueva gestión pública. Ahora bien, vamos a gestionar o a efectuar algunas preguntas de evaluación para medir el conocimiento y también el grado de atención con respecto a la exposición. Primero, manifiesta de manera sucinta la evolución de los derechos para el caso en estudio. 2. Mencione un ejemplo de derechos según sus etapas. 3. ¿Qué entiende por principio de transparencia? 4. Indique dos funciones del Banco Central del Ecuador. 5. Considera que los principios escogidos son fundamentales para el buen desarrollo del caso de estudio. Si es así, indique y fundamente su motivo. Banco Central Hatun Wasimanda Rimarika Shuk Rikuchinamanda Rimarikuna Mikan. Imagina ñukanchipak mama llaktapak kulki hawa kawsaykuna karka yalirishka watakunapi. Kay hawarikushpa Banco Central wasika wakaichin alli kulkikunata wacharichun hasta wambash alli yuyaykunata paktakachun. Kay pachakunapi yachakushpa katirkanchik imashina karka kallarikuna shinallatak kay pusha wasimanda kamachinakuykuna. Yupaychanchik ñukanchitaq uyashkamanta. Gracias por su atención.